La multiplicación o propagación del cactus San Pedro se puede lograr también por semillas, las mismas que no contienen mescalina. Para el sustrato utilizaremos una pequeña bandeja, tierra arenosa con perlita más arena fina, de fácil aireación. Debemos regar el sustrato con algún fungicida sistemático o de cobre, con el fin de esterilizar el sustrato, eliminando microorganismos no deseados y evitar hongos. Luego introducimos las semillas a poca profundidad, sin hundirlas, y después regamos muy ligeramente con agua natural. Recuerda no inundarlo, solo debe estar muy húmedo. Al principio del proceso de germinación debemos cubrir con un film transparente para conservar la humedad, o sea, todo debe estar completamente cerrado. Generalmente germinarán más del 25% de las semillas en unas 2 a 5 semanas. Estas semillas germinarán solo en una temperatura de entre 25 y 30 grados durante el periodo de germinación. Otra opción de calor es colocar la bandeja con las semillas cerca de una fuente de calor, como una manta térmica, debiéndose vigilar de que no se seque por completo. La humedad es otro factor a tener en cuenta durante la germinación. Con el tiempo, el cactus será capaz de tolerar un entorno seco. Durante las primeras semanas, es aconsejable mantener el ambiente húmedo, cosa que se puede conseguir pulverizando de vez en cuando. El cactus en proceso de germinación también necesita una iluminación adecuada. No es bueno exponerlos a la luz solar directa durante este periodo. Utilizan una fuente de luz artificial durante la primera etapa, con un total de 16 a 18 horas diarias. Después de 2 a 3 meses podrás colocar el cactus bajo la luz indirecta del sol, y después de un año bajo luz directa con un filtro para que no le dé el 100% de la luz solar. Un exceso de riego puede convertirse en un problema luego de los 5 meses de germinación. A los cactus les gustan los ambientes secos y no necesitarán ser regados muy a menudo luego de los 5 meses. Llegados los 6 meses podrás trasplantar a los pequeños San Pedros en otra bandeja donde tendrán el mismo cuidado que un cactus adulto, o sea, sin exceso de agua. Es así que con el pasar del tiempo, cuando los pequeños cactus alcancen un tamaño suficiente, podrán ser manipulados antes de trasplantarlos a una maceta definitiva.